¿Qué tal, estudiantes de prepa en línea? Hoy les voy a explicar la actividad integradora 6 del módulo 16. La actividad se llama Diversidad en la sexualidad y lo que nos piden es que hagamos un ensayo argumentativo. Y lo primero que tenemos que hacer es escoger la temática de la cual vamos a hablar en nuestro ensayo. Dice el inciso A que primero selecciones un contexto social. Bueno, antes de escoger el tema, el contexto social se refiere a tu comunidad, el estado donde vives, que es la entidad federativa, o bien te recomiendo ampliamente que escojas la ciudad. Si vives en una ciudad, escoge la ciudad donde vives porque te vas a dar cuenta que hay muchísima investigación de estas temáticas. O bien, si no vives en una ciudad, vives en un pueblo, escoge la ciudad más cercana a la cual visitas con mayor frecuencia para que, bajo tu observación, puedas hacer diversos señalamientos, diversas observaciones que haces en el día a día que tú transitas a esa ciudad. Bueno, entonces por eso yo voy a escoger el contexto social a la ciudad donde vivo, que es Tepic Nayarit. Tú escoge otro contexto, evidentemente, porque vives en otra ciudad. Si vives en la misma ciudad que yo, pues también podrás escogerla, y si escoges la misma temática que yo, te estás arriesgando un poco que te califiquen como plagio. Por eso te recomendaría otro tema del que yo voy a escoger. Bueno, las temáticas de las cuales tienes que hacer tu ensayo argumentativo, como aquí lo dice, es de interacción sexual, de estereotipos de género o diversidad sexual. Bueno, entonces, antes de avanzar, tenemos que entender de qué se tratan estos temas para escoger el que más nos guste. Nos vamos a Google, entonces, y lo primero que escribo es interacción sexual. Y la interacción sexual, de acuerdo a la UNAM, es el intercambio sexual nombrado como acto sexual o hacer el amor. Hace referencia a la reproducción y a la experiencia de disfrute y el orgasmo. Bueno, entonces, una vez que entendimos qué es la interacción sexual, ahora vamos a comprender de qué trata el tema de estereotipos de género. Bueno, este tema, que es el que yo escogí, el estereotipo de género, se refiere al conjunto de ideas que dictan de qué manera se debe de comportar un hombre o una mujer. Por ejemplo, un hombre se viste de azul, una mujer se viste de rosa. Esos son estereotipos de género. Y este tema, últimamente, a partir de la pandemia, se ha estudiado demasiado para entender si la sociedad o cualquier otro influenciador social realmente le está diciendo a los hombres y a las mujeres la forma correcta en que deben de comportarse, o debemos dar más libertad a los comportamientos que en algún momento puede tener una mujer o un hombre que no van de acuerdo a su género, de acuerdo a lo que dicta la sociedad. Bueno, este es el tema de estereotipos de género. Ahora, el otro tema del cual puedes hacer tu trabajo de investigación es diversidad sexual. La diversidad sexual, de acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hace referencia a todas las posibilidades que tienen las personas de asumir, expresar y vivir la sexualidad, así como de asumir expresiones, preferencias u orientaciones, identidades sexuales y de género, distintas en cada cultura y persona. Bueno, básicamente es la comunidad LGBTQ+. Esta es la temática que refiere a la diversidad sexual. Que esto últimamente he visto videos que está muy debatido este tema, porque si bien es cierto que la comunidad LGBT, perdón, solicita respeto para que se les deje actuar de acuerdo a su diversidad sexual, también hay otras personas que se han sentido ofendidas porque esta comunidad está calificando de mala manera a la masculinidad o feminidad, atacando más a la masculinidad. Y yo defiendo ese punto. Me parece que la masculinidad es una cosa que se debe de preservar, si es que la tienes, si es que tú cuentas con ella, pero también entiendo que se debe de respetar también a las comunidades LGBT. Así que se centra esto en un valor cívico universal, el respeto. Ninguna diversidad sexual es mejor que otra, simplemente tenemos que respetar para una sana convivencia social. Bueno, a partir de estas tres temáticas, escoge, en mi recomendación, la que más te guste. En mi caso, a mí me llama mucho la atención los estereotipos de género y voy a escoger esta temática. Bueno, una vez que ya elegimos la temática, ahora lo que tenemos que hacer es pasarnos a redactar lo que nos solicitan. Recuerda, ya escogiste tu contexto social. En este caso, te recomiendo escoger la ciudad donde vives, o si vives en un pueblo, la ciudad más cercana a tu pueblo, y por lo tanto, se supone en la lógica que es a la ciudad a la que más asistes, la que más visitas. ¿Por qué? Porque en tu argumento, en tu ensayo argumentativo, vas a mostrar observaciones que tú has hecho y vas a reflexionar mejor y por lo tanto escribir mejores reflexiones a partir del lugar que conoces. Bueno, después de esto, entonces nos vamos al contenido temático. Y bueno, lo que nos dice que tenemos que hacer es una introducción. Antes de la introducción tienes que hacer un título, porque así lo dice el punto 3 de las instrucciones. Dice que tiene que tener una portada tu documento de Word y el ensayo con los siguientes elementos: el título, la introducción y el desarrollo. Bueno, yo como título me voy a ir al archivo de Word que preparé para ti. Este es el ensayo que te están pidiendo. No te asustes, lo vas a poder redactar muy bien. La verdad es que son como 2 hojas de redacción, pero se hace de forma muy amena. El título que yo le puse es Estereotipos de género divulgados por los narcocorridos. ¿Por qué puse esto? Bueno, y aquí viene el tip. Porque las instrucciones nos piden, como primera parte del trabajo, que hagamos una síntesis de 100 a 120 palabras con nuestras propias palabras, y también nos dice que citemos y referenciemos, donde indiquemos las
Causas que explican la situación planteada en el inciso A. Por ejemplo, el inciso A, que es este de aquí, nos está diciendo que elijamos entre la interacción sexual, estereotipos de género o diversidad sexual. Entonces, tu servidor escogió estereotipos de género en la ciudad de Tepic, Nayarit. Por ejemplo, tú que me escuchas pudiste haber elegido interacción sexual en Acapulco, Guerrero. Es así que la fórmula es escoger el tema y luego escoger la ciudad. ¿Por qué? Porque ahora sí nos vamos a Google Académico, porque en Google Académico vamos a ingresar y le vamos a poner lo siguiente. Como yo escogí los estereotipos de género, yo le voy a poner estereotipos de género Tepic Nayarit. Así que en el ejemplo anterior que acabo de mencionar, aquí escribiríamos interacción sexual Acapulco Guerrero o diversidad sexual Tijuana, Baja California. Es decir, que utiliza esta fórmula, escoges la temática y luego la ciudad de la cual vas a hablar de esta temática. ¿Por qué? Porque, como cualquier actividad de este módulo, nos está pidiendo que hagamos referencias formales en formato APA. Y una referencia formal es un trabajo de investigación. Por lo tanto, entonces, nosotros nos vamos a Google Académico y pongo estereotipos de género Tepic Nayarit y me aparecen un montón de artículos que hablan de este tema. Aquí te va otro tip. Además de que este tema me llama la atención, también lo elegí porque tiene muchas fuentes de información que puedo utilizar. Porque cuando entré a Google Académico y le puse interacción sexual Tepic Nayarit, la verdad es que las investigaciones que aparecen no satisfacen del todo este tema y no me iban a mostrar un escenario de investigación de este tema de interacción sexual. Por lo tanto dije, bueno, no me complico la vida y no escojo este tema. Y cuando escogí diversidad sexual, que me voy para acá a Google Académico, le puse diversidad sexual de Tepic Nayarit y aquí sí me aparece más información de este tema. Entonces me hice la pregunta, bueno, ¿de qué quiero escribir? ¿Me llama más la atención diversidad sexual o estereotipos de género? Porque de ambas hay información, entonces me fui a estereotipos de género. Porque si te fijas, aquí por ejemplo habla de Tepic Nayarit específicamente y además de que los estereotipos de género en Google Académico sí hacen varios artículos mención específicamente a Nayarit y a la ciudad de Tepic. Así que eso también me declinó por escoger este tema. En conclusión, escoge un tema que tenga fuentes de información confiables para que no te tardes mucho haciendo el ensayo. Bueno, entonces una vez que ya determiné que voy a hablar de estereotipos de género, me regreso a PowerPoint y tengo que entender lo que me están diciendo que escriba. Me están diciendo que escriba de fuentes confiables, que eso ya lo resolvimos, de 100 a 120 palabras que lo vamos a resolver, las causas que explican la situación planteada en el inciso A. Y yo estoy escogiendo como situación planteada en el inciso A estereotipos de género. Ahora, el artículo que yo escogí como base para desarrollar este ensayo es que los narcocorridos tienen una influencia en los estereotipos de los hombres en la ciudad de Tepic Nayarit. Dicho en otras palabras, aquellas personas que escuchan los narcocorridos, que en su mayoría son hombres, pero también hay mujeres, están asimilando la forma en que se deben de comportar, porque este género musical va haciendo una descripción de las conductas que tiene que tener un hombre. Y eso es una situación que se estudia en la temática de estereotipos de género. El que tú analices cómo música, videos o cualquier otro producto de comunicación dice la forma en que se debe de comportar un género, en este caso el género masculino, es una temática que se estudia a través de los estereotipos de género, porque los estereotipos de género estudian las conductas que la sociedad le dice a hombres y mujeres que deben de tener, en este caso bajo la influencia de la música de los narcocorridos. Así que entonces me voy aquí al archivo de PowerPoint y ya tengo sus elementos. Ahora bien, tengo que determinar si el gusto por los narcocorridos y que las personas que escuchan narcocorridos actúen como lo describe la música se debe a situaciones psicológicas, socioculturales o biológicas. En esta situación, entonces, yo me voy aquí a Google Académico y el archivo que escogí, el trabajo de investigación, es este de aquí. Una vez que le dé clic, me apertura la página principal del artículo y lo abro, aquí está en su versión PDF, y me abre todo el artículo. Y aquí viene el tip. El tip es que leas el resumen del artículo, porque aquí te va a dar información muy valiosa que vas a poder presentar en tu ensayo. Y después te vayas a leer las conclusiones. Haz una lectura inteligente analítica. Te vas a leer las conclusiones y aquí también vas a poder encontrar información buena. Y otro tercer tip es que le des clic a Control F, como ya te he dicho en otros videos, y aquí escribas la palabra clave de tu tema. La palabra clave de mi tema es estereotipos y por lo tanto hay dos resultados donde se habla de esto específicamente en el artículo y me pongo a leer esos fragmentos del artículo, lo que hace que tenga mejor información y haga más rápido mi ensayo. Lo que busco decirte es que no tienes que leer el artículo completo, sino leerlo de forma inteligente bajo las técnicas y estrategias que te acabo de decir. Bueno, una vez que ya te dije esto, regreso al archivo de PowerPoint y entonces vuelvo a aclarar. Ya tengo el contexto social, ya tengo la temática
ya tengo el problema, y el problema es que los narcocorridos son un gran influenciador de las formas en que se debe de comportar un hombre, y ahora tengo que entender si la influencia de los narcocorridos en la forma en que se debe de comportar un hombre es psicológica o sociocultural. Me refiero a las causas. En este sentido, yo redacté lo siguiente para poder explicar esto después de que leí lo que te acabo de decir que leí, y dice así: las clases medias y bajas observan que quienes se han dedicado al narcotráfico, ojo acá, ¿qué estoy escribiendo? Estoy escribiendo lo primero que me piden de la introducción, que es la síntesis, y tiene que ser de 100 a 120 palabras. Si me regreso, aquí está, son 118 palabras, así que estoy cumpliendo eso que me solicitan. Por lo tanto, cuando tú vayas a escribir la síntesis, regularmente van a estar en el resumen del artículo. ¿A qué me refiero? En el resumen del artículo casi siempre va a venir la causa del por qué sucede eso. Si nos vamos aquí al resumen del artículo, dice lo siguiente. Dice que la prohibición del... Perdón, aquí. Dice, se concluye que los participantes escuchan esta música porque les gustan historias que abordan de los capos de la droga, consideran a los narcocorridos como cualquier otro género musical, muestran molestia por la prohibición del gobierno hacia los narcocorridos y consideran a la actividad del narcotráfico como negativa moralmente. Y aquí viene lo interesante. Sin embargo, al hablar de dinero y de economía, los narcocorridos son muy motivantes y por lo tanto justifican los actos que cometen los traficantes. Entonces, aquí estoy encontrando la causa de esta situación, y la primera causa de esta situación es de factor psicológica y sociocultural. Bueno, en este caso que leí es psicológica. ¿Por qué? Si bien es cierto, la gente, en este caso los que escuchan narcocorridos, comprenden que el narcotráfico es malo, la historia que se cuenta en la música resulta motivante. ¿Por qué? Porque te está narrando la historia de alguien que viene de clase baja y que logra éxito financiero. Y entonces eso te motiva y por lo tanto es un factor psicológico. Bueno, vamos avanzando entonces, y lo que te recomiendo primero para comenzar la redacción de tu síntesis es que te vayas directo a la causa, porque 120 palabras es muy poquito para que puedas redactar eso. Así que lo leo. Dice, las clases medias y bajas observan que quienes se han dedicado al narcotráfico han obtenido riqueza y solvencia financiera de una forma más rápida que aquellos que han estudiado y o creado un negocio respetando las leyes. Y aquí te señalo en negritas la causa que estoy diciendo que origina el problema y que me están pidiendo las instrucciones. Por esta situación sociocultural, y aquí pongo esta palabra clave sociocultural, porque me están pidiendo que ponga cuál es la causa biológica, psicológica o sociocultural, porque al poner esa palabra, mi facilitador o facilitadora comprenderán mejor que estoy resolviendo lo que me están preguntando. Y aquí hago una cita, que es lo que te acabo de leer. Los narcocorridos se vuelven motivantes para muchos hombres que reconocen que el narcotráfico es un acto indebido, pero para generar riqueza se muestran como un modelo a seguir. Y aquí pongo la referencia de este artículo, que más adelante vamos a ver cómo se hacen las referencias, que ya lo he hecho en otros videos, haré solo una y te mostraré cómo se tendría que ver la estructura al final de tu trabajo con las referencias. Y luego pongo, colocándose como una causa psicológica, ¿sí? Es decir, ahí estoy diciendo otra causa. No solo estoy diciendo la sociocultural, sino también estoy diciendo la psicológica, que dicta cómo debe comportarse un hombre que quiere generar altos niveles de riqueza y proviene de una clase económica baja o media. Lo que posiciona a los narcocorridos como una guía de estereotipo de género para los hombres. Es decir, los narcocorridos son como ese motivador que vas teniendo tú en tu día a día. Se suben las personas a su camioneta, a su carro, a quienes les gusta este género musical, ponen el narcocorrido y salen bien motivados. Y es ahí donde existe un problema, porque esa motivación tiene un trasfondo delictivo, y es por eso que este tema debe tratarse como se ha tratado. Quiero adelantarme un poco y decirte que desde el 2020 a la fecha ha disminuido bastante esta música, ha disminuido bastante el uso de este género musical en espacios públicos, y yo sí observo una mejora. Donde yo vivo sí observo una mejora. Y también quiero decirte que evidentemente vas a observar la vida de acuerdo a cómo tú planteas tu vida, de acuerdo a con quién te juntas, con quién te reúnes y qué lugares visitas. Yo no visito ninguno de los lugares que ponen esta música, por lo tanto mi cerebro asimila que la situación ha mejorado. Ese es un tip de prosperidad. Tú vive como quieres llegar a vivir el resto de tu vida, y así te parecerá que tu vida es mejor. No te estoy diciendo que vivas en una burbuja o te alejes de los problemas que escuchamos o que vemos o que la gente habla en los pasillos. Lo que te trato de decir es que tú puedes controlar tu vida. ¿Y cómo puedes controlar tu vida? Bueno, asistiendo a lugares que te gusta ir, y no ir a lugares donde no te gusta simplemente por un compromiso de una amistad que pareciera que es tu amistad. También se puede despedir a los amigos, también se puede despedir a la familia. Oye, te invitan a un lugar, tú no quieres ir y no vas. Yo recuerdo que yo me juntaba mucho con un primo, y este primo empezó a invitarme a muchas fiestas que ponían norteños, este tipo de música, y dije de ir. Sigo teniendo una relación cordial con mi primo, pero ya no es como antes. ¿Por qué? Porque decidí que no me gustaba ese ambiente a donde él iba. Eso se puede hacer, y así vas transformando tu realidad. Bueno, entonces aquí, en la síntesis de 100 a 120 palabras,
Ya te dije la situación sociocultural. La situación sociocultural es que hay personas, como todas, a todos nos encanta el dinero y todos queremos ser ricos, y el que no lo dice abiertamente es porque es hipócrita, pero a todos nos gusta el dinero, pero queremos conseguir el dinero de forma leal, de forma honesta. Entonces, en ese sentido, es un problema sociocultural porque en las clases bajas regularmente no se les muestran estrategias de cómo llegar a obtener riqueza en el marco de la ley, sino te muestran estrategias de cómo llegar a tener dinero con actos delictivos. Y los narcocorridos se vuelven entonces ese motivante para este tipo de personas y es una causa psicológica. ¿Por qué? Pues porque los motiva. Entonces, es sociocultural porque desafortunadamente y en mayor medida se dan estos contextos de pobreza, y es una causa psicológica porque te motiva por una situación bien importante. En los narcocorridos, en la mayoría, no se dice la palabra narcotráfico, sino de manera indirecta te van diciendo, como en acertijo, las cosas que hacen para obtener dinero. Y eso hace que las personas por eso tengan este pensamiento, que el narcocorrido es otro género musical que, si bien es cierto, hace alusión a un acto delictivo, sí es muy interesante escuchar las historias de cómo una persona se ha superado. Por eso es que gusta este género y afortunadamente ha ido bajando el uso de este género en la sociedad. Y más en los jóvenes, que son los más influenciables. Bueno, entonces, una vez que hicimos la síntesis, ahora nos vamos a la descripción de tu contexto. Dice que las siguientes 100 palabras a 120 debes de describir cómo es ese contexto social que elegiste y si ese contexto social que elegiste ha tenido apertura en estudiar la situación que has elegido. Y bueno, ¿qué escribí para ti? Dice lo siguiente: el contexto social de la ciudad de Tepic Nayarit asociado a la situación elegida. Aquí te doy un tip. Hablar de toda la ciudad de Tepic Nayarit sería una temática muy larga porque hay muchas cosas que decir. Así que di el contexto social de acuerdo a la situación que planteaste. Por eso yo voy a hablar de cómo es el contexto social de Tepic Nayarit enfocado a los narcocorridos. Entonces pongo lo siguiente: el contexto social de la ciudad de Tepic Nayarit asociada a la situación elegida se describe como una zona urbana donde el género musical de banda, corridos norteños y narcocorridos tiene una gran aceptación en los jóvenes de entre 20 a 30 años. Y ahí ya describí el contexto social. Ahora bien, lo siguiente que tengo que poner es el grado de apertura que tiene la sociedad para tratar estos temas. Y dice lo siguiente: el tema de estereotipos de género es tratado con apertura por la sociedad, donde se reconoce, tanto en espacios educativos como de gobierno, la importancia de analizar qué conductas difundidas para hombres y mujeres perjudican o, en su caso, benefician la convivencia social. Por tal motivo, se ha observado que una consecuencia del género musical de narcocorridos es modelar el comportamiento de los hombres de clase baja que desean lograr éxito financiero. Es decir, entonces, digo que hay apertura en tratar este tema tanto en espacios educativos, principalmente en universidades, como en gobierno, porque, como lo menciona el artículo, el gobierno ha prohibido a los narcocorridos como un género musical que se puede utilizar en muchos espacios, incluso lo ha negado en las radiodifusoras porque ha entendido que motiva a un acto delictivo. Entonces, una vez que puse esto de la descripción del contexto social y la apertura, ahora dice que en 400 palabras a 500 debemos de hacer argumentos donde se explique la relación entre las causas que expusiste en la síntesis. ¿Cuáles son las causas que yo expongo que los narcocorridos no deben de ser tratados como un estereotipo de género? Bueno, la primera es que incitan a un acto delictivo, y la segunda es que no podemos motivar a los jóvenes para salir de la pobreza o tener mejor calidad de vida a partir de un género musical que está aliado a un acto delictivo. En esa situación, entonces, redacté lo siguiente para poder inspirarte. ¿Y cuál es el tip? Bueno, el tip es que tú hables primero de las causas. Es decir, la causa que yo puse primero es una causa sociocultural. Entonces, inicia a redactar el desarrollo de tu ensayo diciendo esa causa que tú detectaste del problema que elegiste. Por ende, dice lo siguiente: la causa sociocultural para que los narcocorridos se vuelvan un estereotipo de cómo debe comportarse un hombre de clase social baja que desea alcanzar el éxito financiero, y aquí podemos poner una coma, radica en las historias que se cuentan a través de la música. Como ya te lo expliqué, lo que más gusta a las personas que escuchan los narcocorridos es la historia que cuentan los narcocorridos, donde básicamente es un hombre que vive en situaciones económicas bajas, le pone esfuerzo, le pone ganas y llega a tener mucho dinero, y ahora sí, a traer sus camionetas grandes, a viajar, y entonces ayuda al pueblo y te dice que ha logrado las cosas a través de un acto delictivo y que hasta la ley lo respeta de tanto poder que ha tenido. Y es ahí donde se vuelve un conflicto para la sociedad. Y dice lo siguiente: donde en la mayoría de los casos un hombre que tiene un núcleo familiar inadecuado y además carece de estabilidad financiera tomó la decisión de incursionar al narcotráfico. Bueno, ahí es más de lo mismo que te acabo de decir y seguimos redactando. Entonces, el tip que te doy para que puedas hacer el desarrollo de tu ensayo es que primero expliques la primera
situación causal que encontraste. La primera causa que yo encontré es sociocultural y por eso empiezo a explicar esta causa y después voy a explicar la causa psicológica. Es así como debes de redactar el desarrollo de tu ensayo. Y bueno, lo que sigue es, aquí cabe señalar que los narcocorridos, y esto es cierto, nunca mencionan la palabra de narcotráfico, pero en las historias que se cuentan durante la canción hacen referencia de forma indirecta a las actividades vinculadas al narcotráfico, diciendo las cosas que hacen o hicieron para llegar a tener dinero. Dicho género musical se escucha en mayor medida en los espacios que las clases bajas y medias habitan en las ciudades. Bueno, ahí está. Entonces, una vez que ya expliqué por qué la causa de este problema en primera instancia es sociocultural, ahora voy a explicar la causa psicológica de este problema. Y aquí viene. Dice, y aquí es donde entra el factor psicológico. Y cuando digo esta frase, y aquí es donde entra el factor psicológico, estoy relacionando a la causa sociocultural y estoy relacionando a la causa psicológica, que es lo que te piden las instrucciones, que te dice, muestre la relación entre las causas que expusiste en tu síntesis de la introducción. Bueno, seguimos entonces con el ensayo y dice lo siguiente. Como causa de que los narcocorridos sean un estereotipo de género masculino, porque las historias son contadas desde un formato de superación y al no mencionar la palabra narcotráfico de forma directa, pueden incursionar en la mente de quien escucha para convencerlo que su situación puede cambiar, porque los mensajes que se transmiten, y aquí ya voy a hacer referencia a este artículo, porque los mensajes que se transmiten en los contenidos logran ser vinculados con la realidad que se vive. Eso es cierto, los narcocorridos cuentan las historias de tal forma que la gente que las escucha se siente vinculado, porque están hablando de su vida cotidiana, están hablando de lo que ellos observan, en donde se retoman situaciones en las cuales los jóvenes viven, ven o conocen a través de los medios de comunicación. Este contexto favorece a la relevancia y el interés de los narcocorridos. Esto es cierto, en situación positiva, hablando de esto de una forma agradable, que no se puede hablar de este tema agradable, pero estoy haciendo una analogía, tienen un muy buen marketing. O sea, el marketing de los narcocorridos es muy bueno porque están contando una historia a partir de la realidad que las personas de clase baja viven. Entonces, por eso es que resulta muy demandado este género musical y mucha gente lo escucha. Bueno, una vez que puse esto y hago la cita, recuerda incluir las citas, las estoy poniendo en negritas para que les veas mejor. Evidentemente, en tu ensayo no tendrás que poner las cosas en negritas. Yo te las estoy poniendo para ir explicándote mejor la estructura que puedes seguir para redactar el ensayo. Bueno, lo siguiente que podemos hacer es hablar ahora de la apertura que se observa para hablar de ese problema en tu contexto, en tu ciudad, que aquí te lo estoy subrayando. Por eso es que el párrafo lo inicio de la siguiente manera. Afortunadamente, la sociedad cada día presenta mayor apertura en analizar el problema de que los narcocorridos son un gran influenciador en los estereotipos masculinos, que muestran cómo debe comportarse un hombre de clase baja y qué debe de hacer para lograr el éxito financiero. Y aquí está la cita de este artículo. Utilicé 4 artículos, que te lo voy a mostrar al final, y es el número de artículos que me parece que puedes utilizar. De 3 a 5 fuentes de información, artículos de investigación, me parece que es lo correcto. Y sigo leyendo y dice, una prueba de ello es que la Universidad Pública de la Ciudad de Tepic, Nayarit, y lo pongo entre paréntesis, Universidad Autónoma de Nayarit, desarrolla diversas investigaciones para concientizar a la población de que dichos contenidos no deben ser escuchados por los jóvenes. En un mercado de oferta-demanda, y aquí sigo con la argumentación de explicar por qué la sociedad tiene que tener mayor apertura, y la tuvo, afortunadamente, vuelvo a insistir, como ya lo dije en su momento en el video, de 2020 a la fecha, yo sí veo una disminución bastante importante en este género musical. Dice, en un mercado de oferta-demanda, cualquier producto, incluida la música, aquí creo que va una A, aumenta su oferta cuando la demanda es fuerte. Yo sigo haciendo más de lo mismo cuando el pueblo me exige, me demanda, consume mi producto y hago más porque evidentemente se está consumiendo. Ahora bien, pero la oferta inicia a disminuir, es decir, dejo de hacer este género musical cuando el mercado deja de consumir este producto o bien cuando el gobierno de manera muy atinada prohíbe este tipo de contenido porque afecta a la sociedad. Si tú te pones a leer un poco más, te darás cuenta que en países de primer mundo esto es algo muy normal. Es muy normal que prohíban contenido que impulse a la violencia. Países como en Alemania, Japón, China, principalmente los europeos, Francia, tienen una gran visión en determinar qué sí se puede transmitir en medios de comunicación y qué no se puede transmitir. Y eso es básicamente un fundamento de lo importante que es tratar este tema. Y bueno, esto no lo puse, pero si escoges este tema de estereotipos a través de los narcocorridos, pues podrías hacer esta explicación que acabo de mencionar. Bueno, sigo leyendo y dice, y me quedé aquí, pero la oferta inicia a disminuir cuando el mercado deja de consumir ese producto. Si nadie lo consume, pues evidentemente lo dejas de hacer. Por eso también a través de perfiles de redes sociales, de organizaciones y personas que viven en Nayarit, se promueve que dicha música deje de utilizarse en fiestas infantiles,
convivios familiares, transporte público y que el gobierno no otorgue permisos a grupos que interpretan dicho género musical para realizar eventos masivos en la ciudad, conciertos. Un ejemplo de esto, y esto pasó en la ciudad donde vivo, es que la Feria de Nayarit, que se celebraba cada año en el mes de marzo, tiene 3 años sin celebrarse porque se había convertido en un espacio de mucho consumo de alcohol y con muchos grupos musicales que tocaban canciones de narcocorridos, alejando a dicho evento de un entorno familiar. La feria surgió como un entorno familiar para que fueras a convivir con la familia, subirte a los juegos, ver los puestos de artesanías, comprar comida, pero no se hicieron las ferias para que fueran una cantina ambulante, es decir, para que todo el mundo estuviera borracho tomando adentro de la feria. No estoy diciendo que se prohíba el consumo de alcohol, pero desafortunadamente muchos no controlan el consumo del alcohol y esto puede generar una situación de violencia en la sociedad. Por eso me parece que esto es prudente. Ya hay grandes críticas a la feria más famosa del país, que es la de Aguascalientes, porque es una cantina grandísima y hace poco me salió un video en redes sociales que hubo un acto delictivo, es decir, que se pelearon, que hubo un conflicto social, mejor dicho. Entonces, por eso me parece que esta es una medida muy adecuada. Ahora bien, una vez que ya hicimos el desarrollo, que ya hicimos las 400 palabras, ¿cuántas palabras hice para explicar esto? Y aquí no tengas miedo de dar tu opinión porque este tipo de trabajo académico se basa en que des tu opinión. Así que aquí hice 479 palabras, nos piden de 400 a 500, eso ya lo cumplí. ¿Qué sigue? Lo que sigue es que hagamos una reflexión final de 125 a 155 palabras donde digamos cómo estos conocimientos me van a servir para mi proyecto de vida. Y escribí lo siguiente para poder inspirarte. ¿Y cuánto escribí? Bueno, escribí 127 palabras, así que sí llegué a esa cantidad de palabras que me solicitan. Y aquí lo que tienes que hacer, desde mi punto de vista, para iniciar a redactar, es decir, la temática que estudiaste, recordar la temática que estudiaste y luego inmediatamente decir cómo ese conocimiento que acabas de obtener te ayuda a mejorar tu vida. Y dice lo siguiente: conocer el tema de estereotipos de género y entender que se refiere a las conductas que debe tener un hombre o mujer de acuerdo a la sociedad, géneros musicales, espacios educativos, familia, redes sociales o cualquier otro influenciador social, me es útil para reconocer, y aquí viene lo interesante, y aquí, si sigues mi método, ya habrás hecho 4 renglones de escrito. Y dice, me es útil para reconocer que las conductas de un hombre o mujer deben centrarse en un valor cívico universal, el respeto. Y este se pierde cuando mis acciones afectan a alguien, una norma o ley que ha sido instaurada para la sana convivencia. Por ende, mi proyecto de vida, y aquí te pongo en negritas mi proyecto de vida, para que tú utilices esa técnica y pongas esta frase en tu reflexión final, para que tu facilitador o facilitadora vean que estás respondiendo a lo que solicitan las instrucciones. Me regreso entonces y dice, se ve fortalecido con este conocimiento porque me permite determinar qué conductas que son divulgadas para mi género puedo adoptar para tener un comportamiento de prosperidad y cuáles debo eliminar porque son todo lo contrario. Es decir, conductas de género que me dicen que debo de ser machista, las debo de alejar de mi día a día, pero conductas que me dicen donde debo de ser protector, donde debo de ser proveedor, donde debo de echarle muchas ganas a la vida para darle ese cuidado que se merece mi familia, desde mi punto de vista y en mi opinión personal, me parece que las debo de seguir conservando. Estamos hablando de la masculinidad, que la masculinidad no es violencia, la masculinidad es tener carácter para poder proteger a los tuyos y también hacerles ver que deben de respetar a los otros. Entonces me parece que esta parte es el conocimiento más amplio que te permite este tema, darte cuenta que sí conservo y que no debo de conservar en mis comportamientos. Bueno, entonces, una vez que ya hice esto, ahora nos vamos a las referencias, y en las referencias, pues como yo te dije, utilicé 4 artículos. ¿Cómo hice esto? Bueno, una vez que yo determiné el tema y tenía que leer más de forma inteligente, como ya te lo mencioné, me fui aquí a Google Académico y en Google Académico puse narcocorridos Tepic Nayarit, porque entendía que esa era la palabra clave, entendía que iba a tratar a los narcocorridos como un dictador de estereotipos. Así que le puse narcocorridos Tepic Nayarit y utilicé estos artículos que aquí están aperturados, vamos a ver si aquí me aparecen. Utilicé este, narcocultura y construcción de sentidos de vida, que es de aquí. Otro que utilicé es este, socialidad y significación de la narcocultura, y otro que utilicé es del estado de Jalisco, porque bueno, estamos muy cerca, y entonces dije, vamos a escuchar, vamos a leer, mejor dicho, a un artículo que habla de la zona metropolitana más grande y más cercana al lugar donde vivo, porque seguramente habrá conductas que se repiten, y por eso escogí este artículo y abrí los 3, que es este de aquí, escogí este otro de acá y este otro. Bueno, voy a hacer la referencia de uno de esos artículos para que veas cómo se hace. Al final la estructura de tu trabajo se verá de la siguiente manera, y entonces lo que hice es lo siguiente, me voy a referencias. Ya no le voy a dar a insertar cita, sino me voy a ir a administrar fuentes para que veas los datos que puse. Voy a escoger el artículo principal,
que tomé en consideración para este tema es este de aquí, donde habla de los narcocorridos y su influencia en los habitantes del municipio de Tepic Nayarit. Así que le doy en editar para que veas los elementos que puse. Primero, tienes que darlos de alta como artículo de revista, que esté en formato APA. Tienes que poner el nombre de los autores. Recuerda que si son varios, pones el nombre del autor, un punto y coma después del nombre del autor y pones otro. Esta separación de Nuño Parra te lo hace ya por default, lo hace Word. Así que lo que tú tienes que hacer es copiar ese nombre del autor, así como te aparece. Por ejemplo, lo que yo hice en el artículo base que yo escogí, que es este de aquí, pues lo que yo hago es simplemente voy copiando a los autores, que es Lucila del Rosario Nuño Parra, y una vez que yo la copié y me voy aquí al archivo de Word, después de ese nombre pongo un punto y coma, y esta separación que tú ves de la coma lo hace en automático Word. Luego puse el título, Narcocorridos, luego puse el nombre de la revista. Recuerda que si no encuentras el nombre de la revista o tienes duda cuando abres el artículo, por ejemplo aquí el nombre de la revista es este, Edúcate Conciencia, pero a lo mejor se me dificulta leerlo, pues me voy a Google Académico, que para eso está, y simplemente le doy aquí en citar, este es el artículo, y aquí me aparece el nombre de la revista, que es Edúcate Conciencia. Y entonces yo la copio y la pego, más fácil, obtengo los datos, luego el año, pues me voy a Google Académico otra vez, porque ahí está ya el año muy fácil, 2020, el número de páginas, y entonces me regreso aquí a Word, pongo el número de páginas, y luego al final pongo el URL del artículo, que en este caso es cuando ya lo aperturé, que es este de aquí, y luego pongo el DOI, que es un identificador único por artículo, está por aquí, aquí está. Si en tu caso hay un artículo que no tenga el DOI, no lo pongas, no pasa absolutamente nada. Y una vez que ya hago esto, pues le doy a aceptar y así me aparece la cita que puse dentro del escrito que realicé. Y bueno, al final las referencias me van a aparecer así. ¿Qué tengo que hacer antes de ya subir el documento? Recuerda que todo tiene que estar en Arial 12 y que tiene que estar en interlineado 1.5, que aquí está, y listo. La estructura de tu trabajo se vería de la siguiente manera. Si te gustó, te invito a suscribirte y a darle like. Hasta otra oportunidad.